Porque 4 cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Acompáñenos y sea parte de un diálogo de país. Bueno, en el país todo apunta a que las cosas en materia de transparencia pueden cambiar. Los signos vitales de los marcos jurídicos buscan, sentar precedentes en la vida nacional. Hace más de un año entró en funciones, recuerden ustedes, el Instituto de Acceso a la Información Pública y prácticamente ya se tienen los primeros resultados. El día miércoles se conoció la sentencia sobre la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que deberá cancelar una multa mayor a los $9,000 divididos entre 14 que la conforman la Junta Directiva. Imagínense usted a cómo le sale, creo que sale como a $600. Hoy 666. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente sobre estos avances. Además, no podemos dejar pasar el conflicto limítrofe por el caso de la Isla Conejo, que está generando mucha tensión entre las autoridades de Honduras y El Salvador. También un poco este choque, esta polémica en la que se ha centrado precisamente las posiciones oficiales en torno al trabajo que se está haciendo en cuanto al combate de la narcoactividad, la corrupción y otros aspectos elementales del país, frente a las opiniones que hace un senador estadounidense. Tal vez vamos a tener chance de poder hablar también de este otro tema, así es que desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. Yo considero vergonzoso, habiendo sido funcionario público por una única vez, funcionario público, cuando fui diputado a la Asamblea Legislativa del 97 al 2000. Considero vergonzoso la actitud que está tomando la Asamblea Legislativa a no dar la información que la ley le manda a dar. A cada miembro de la Junta Directiva le toca pagar $666 a cada uno. ¿Saben qué es eso? Lo que es el número de la bestia, de acuerdo al Apocalipsis. No, es que veamos porque todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. El número de la bestia, el 666, el número del anticristo, es el que le ha tocado pagar a cada miembro de la Junta Directiva. No lo pueden pagar de los fondos de la Asamblea, a no ser que el señor presidente de la Asamblea, que parece que es bastante vivo, y algunos otros testaferros que le rodean, a no ser que creen una partida oculta por allá, y que de esa partida oculta terminen pagando estos más de $9,000, estos $666 que le tocan a cada uno. La marca de la bestia. Espero que el presidente Funes y su gobierno reconsideren su respuesta por el bien del pueblo salvadoreño. Esa es mucha prepotencia, don Leji. Mucha prepotencia. Es difícil tragarse esta intromisión. Una cosa es intervención y otra cosa es intromisión. Y la intervención, hay intervenciones saludables, necesarias, humanitarias, pero esto no, intromisión. Cuando vino la independencia, hubo un cambio de dueño. Allí no apareció nada relacionado con lo que los latinos llamaban res nullius, tierras que no pertenecían a nadie. ¿Cómo no? Allí siempre aparecieron dueños. Lo que ocurre es que de esas islas no se habló durante muchos años, hasta allá por la mitad del siglo XIX. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de 1992 no abordó el tema de la situación jurídica de las islas. Aquí se estableció una diferencia entre la situación insular y la situación jurídica de las islas.
La posición del Salvador fue a favor de abordar el tema de la situación jurídica de las islas, es decir, todas las islas. Aquí en el mapa, un mapa pequeño, aparece la línea de delimitación de las aguas de Honduras. Y ocurre que, de acuerdo a esta delimitación, Honduras no tiene salida al Océano Pacífico. Honduras ha hecho actos que, si fuese o no fuese de El Salvador la isla, en actos de invasión propiamente dicho. El hecho de haber retenido a 2 periodistas que lo condenamos totalmente del canal, y más que la retención, ellos habían obtenido una autorización y cuando supieron que eran de El Salvador, procedieron entonces a la detención. Ese tipo de actos de matonería, de prepotencia, tampoco se pueden tolerar, ni aún en el supuesto de que fuese propiedad de Honduras. No podemos dejar de ver que en Honduras hoy en noviembre hay elecciones presidenciales y que este tema, de alguna manera, despierta pasión en ambos países. Y no quisiera pensar, o por lo menos intuir, que se esté manejando este tema con fines electorales. La Fuerza Armada, antes de la guerra, la Fuerza Armada durante la guerra y la Fuerza Armada después de la guerra. Particularmente creo que la Fuerza Armada fue la mejor institución que implementó los acuerdos de paz. Ha sido la única institución que se ha mantenido en la literalidad de los acuerdos de paz. Pero también ha sido la institución que menos se ha apoyado en el desarrollo del 92 para acá. El hecho de pagar la multa no los exime de la obligación de cumplir la sentencia. O sea, porque alguien puede decir, bueno, van a pagar la multa y ya estuvo. No. Es que sí, de la impresión No, esa no. es. Perdona que te interrumpa, pero entiendo que la impresión que deja es, pago la multa, pero no doy los documentos. Es más, 3 días les han dado. Les ha dado un plazo, es decir, la sentencia está estructurada. Uno analiza la infracción, le dice, ok, usted por no haberme dado la información, le impongo esta multa. Pero además tiene un plazo de 3 días para entregarme. Los salvadoreños nos consideraron como extranjeros, no podíamos tener tierras ni propiedades en Honduras. Y como aquellos no quisieran salir porque tenían decenas de años de estar viviendo en Honduras y haber hecho su capital en Honduras, López Arellano se inventó a una mancha brava, así se llamaba, que eran grupos paramilitares que empezaron a visitar a todos los hacendados salvadoreños y a los campesinos los empezaron a matar, los empezaron a mutilar y eran filas de mujeres sin senos, de niños maltratados, de hombres torturados y de gente mutilada que desfilaba a pie por las veredas de Honduras hacia El Salvador. Huyendo. El Salvador reaccionó como siempre ha reaccionado, pacíficamente. Invocó todos los tratados internacionales habidos y por haber. Eso fue en el mes de abril de 1969. En el mes de junio de 1969 se dieron 2 eventos deportivos. Jugó la selección, jugó la azul, allá en Honduras, y en Honduras, a la selección salvadoreña, por haber estado los ánimos exacerbados ya por la prensa hondureña contra los salvadoreños, no los dejaron dormir y nos ganaron. 8 días después que viene Honduras, acá en el mes de junio del 69, la gente acá, también exacerbada por la prensa, tampoco dejó dormir a los hondureños, y es más, quisieron tomar represalias personales contra ellos y el ejército tuvo que acordonar el hotel donde estaban los hondureños. Ganó Honduras allá, ganamos nosotros aquí. En el golaveraje, en el resultado de la diferencia de goles, hubiéramos clasificado, pero la FIFA no tenía en esa época ese sistema. Y se señaló
un partido extra también en el mes de junio, allá por el 25 de junio, en México. Y allá con un gol extraordinario y fabuloso de Pipo Rodríguez, nosotros logramos desempatar porque íbamos 2-2 y le ganamos a Honduras y ganamos la clasificación al Mundial de 1970. Eso exacerbó más los ánimos de los hondureños y los hondureños planificaron un ataque traidor y cobarde hacia El Salvador. Pero El Salvador, el 14 de julio de 1969, a las 17:50 horas de ese día, en forma sorpresiva, con una operación parecida a los comandos de la aviación del ejército israelita contra los árabes, llamó a todos los pilotos civiles que juntaron sus naves que regaban algodón, los armaron con bombas amarradas con pitas, con lazos, y con los poquitos aviones que El Salvador tenía, bombardeó Toncontín, el principal aeropuerto de Honduras, y otros puntos estratégicos de Honduras, y al mismo tiempo que avanzó, se metió a la frontera de Honduras, y ahí hay que recordar una acción heroica del coronel, del entonces capitán o mayor Roberto Escobar García, que en un cañoneo certero hacia Nuevo Cotepeque hizo rendir la primera plaza para que en ese frente de Nuevo Cotepeque entrara el ejército salvadoreño. Otros entraron por el frente de Choluteca, otros entraron por el frente central, y en 100 horas El Salvador tenía de rodillas a Honduras. La OEA dispuso en una resolución incomprensible, que el ejército de El Salvador se detuviera, y le dio al ejército de El Salvador un plazo perentorio para no seguir avanzando cuando nosotros nos faltaban pocos kilómetros para llegar a Tegucigalpa. Y no solo eso, nos hicieron retroceder. Honduras no puede salir al Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque tiene que pedirle permiso a Nicaragua y tiene que pedirle permiso a El Salvador. ¿Por qué? Porque Nicaragua y El Salvador, en sus puntas Cosigüina y Farallones, Nicaragua y El Salvador cierran la bocana y el paso queda restringido para Honduras. Honduras no tiene mar territorial en el Océano Pacífico. En la isla Conejo había tropa salvadoreña, había posesión salvadoreña, y un general o un coronel trasnochado, no sé si producto del espíritu etílico que conservaba y con temor de que la guerrilla los atacara allá en la Unión, mandó a retirar la tropa de la isla Conejo, y la isla Conejo quedó desguarnecida. Al quedar desguarnecida, Honduras tomó posesión de la isla Conejo. Pero lo que pasa es que ellos no pueden revelar estas cosas con nombre y apellido porque son sus compañeros de armas, y yo los entiendo. Y eran sus superiores. Sí. Imagínate, era un coronel en el 86 con un teniente o capitán que fue después ministro de Defensa. Me voy a comprometer. Pero el país necesita saber la verdad. Esto va más allá de un compañerismo. Claro. Aquí está el país de por medio. A mí me preocupan las declaraciones, si debo de reconocerlo. Yo no las había escuchado, lo que dijo el general Curado. Es decir, yo interpreto, ojalá me equivoque en la interpretación, pero como que era un acuerdo donde un tiempo iban a estar ustedes y otro tiempo iban a estar nosotros. Y cuando ellos estuvieron ya no se fueron. Eso es lo que deja interpretar. Sí. Mire, aquí solo hay dos vías de solucionar esto, por más que le creemos. La vía diplomática o la vía de la fuerza. Y no es estar alentando absolutamente nada. Pero ¿qué lectura tenemos cuando izan un pabellón de una bandera? Cuando capturan a dos periodistas salvadoreños, cuando levantan un avión, ¿qué será eso diplomacia en realidad? Es decir, yo creo que debemos de agotar la vía diplomática y hacer uso de todos los recursos. El gran dilema va a ser qué va a pasar cuando eso no se dé o no se resuelva. Entonces va a haber necesariamente que evaluar la segunda de las alternativas. Tuve la oportunidad de entrevistar a la esposa del presidente derrocado, Mel Zelaya de Honduras, Xiomara Castro, quien ahora es una candidata presidencial con muy posibilidades fuerte, muy fuertes. Con posibilidades muy fuertes.
¿Cuál será la posición de la candidata? Pregunta el Briones acá a través de las redes sociales. Es una buena pregunta, habría que ver qué posición tiene. Pero la pregunta que A dejé 3 meses planteada, tiene elección, ¿qué Sí. crees que te va a decir? que no va a entregar el conejo. ¿Y cómo? Pues Pues? sí. Si ella va para candidata a presidenta de Honduras, no del Y más Salvador. que Uno espera que la gente de la Cancillería esté y haya estudiado muy bien la sentencia de la Corte, los corredores de eso, que lo haya estudiado teóricamente. Habemos varias gente que estamos en condiciones de colaborar en eso, en las universidades, explicando esto históricamente. Son varias cosas. Agotando la vía jurídica y preparándonos para la pelea jurídica y preparándonos para la pelea política, tratando de hacer del Golfo de Fonseca un área de riqueza. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional,